Buenas tardes, qué emoción es estar con ustedes esta tarde. Mi nombre es Marjorie, llevo casada 12 años y durante 6 años anhelamos tener un bebé. Por fin Dios nos concede la petición, pero cuando llega mi embarazo, también se diagnosticó una enfermedad inmunológica de la cual padezco actualmente. Eso hizo que mi embarazo fuera de alto riesgo. Lo que yo sentí fue mucho temor, mucha angustia, mucho miedo de perder a mi hija. Y también sentía mucha alegría y expectativa, pero más el temor. Esther nació a las 29 semanas y ese día nos enteramos que Esther venía con un problema gastroesofágico llamado atresia esofágica. Lamentablemente a Esther no se les formó el esófago. El médico nos informa que a la niña se le debe de realizar una cirugía al año siguiente para reconstruirle el esófago. Yo confieso que durante su primer año de vida yo no disfruté a mi niña. Yo fui más su enfermera, yo la sobreprotegía porque continuamente estaba el miedo a si le llegara a pasar algo y no quería que le pasara nada. Es difícil como mujeres hacerle frente a lo desconocido y el tema de este taller es el miedo a lo inesperado. Y la historia de Job nos va a ayudar a pensar en el temor en dos maneras. Cómo se manifiesta el miedo internamente. Y el miedo que sintió Job fue real y abrumador, dice las Escrituras. ¿Has pensado qué ocurre con nosotras las mujeres cuando experimentamos circunstancias difíciles como una pérdida, como una enfermedad, como una desgracia? Se levantan miedos, temores, ese estado en el cual nosotras no sabemos qué va a ocurrir. Y solamente pensemos en las pólizas de seguros, los sistemas de seguridad social y como otros mecanismos de control que fueron solamente diseñados para resguardar en lo posible a las personas de accidentes y calamidades. Y cuando tenemos ese clima de confianza, cuando nos sentimos protegidos por ese clima, por la forma en cómo la sociedad nos ha enseñado, pero de repente llega algo que ni la sociedad puede controlar, como es el COVID-19, algo que se sale de nuestro control. Entonces llega el miedo, y es el miedo a lo inesperado. ¿Qué ocurre? ¿En quién vamos a confiar ahora? Ya no podemos confiar en nosotras mismas. Y durante este tiempo vamos a examinar el temor a la incertidumbre en el libro de Job. Un hombre, dice las Escrituras en el capítulo 1, intachable, que honraba a Dios y vivía apartado del mal. Le relata la Biblia que un día perdió la fortuna, sus hijos, y padeció de una enfermedad. Y ese hombre experimentó algo espantoso, aquello que nosotros no quisiéramos experimentar. Dice Job capítulo 3, versículo 24-25. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. El miedo a lo desconocido se convirtió en real para Job, ese miedo que te paraliza, ese miedo que te deja sin aliento. Entonces, ¿qué produce en Job ese miedo? Y ese miedo inicia cuando recibimos malas noticias. Para Job, ese día comenzó en el capítulo 1, versículo 13, versículos del 14 en adelante, narra cómo un mensajero le empezó a traer malas noticias. Y solamente escuchen eso. De repente llega un mensajero para decirle a Job: mientras los bueyes arraban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabeanos y se los llevaron a los criados, los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y le dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y los criados.
Solo yo pude escapar para venir a contárselo. Y no había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se lo llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Y no había terminado de hablar. Y este mensajero, cuando todavía otro llegó y le dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de repente llegó un fuerte viento del desierto, dio contra la casa y derribó su cuarto, derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Y para completar, después narra los demás capítulos que Job experimentó una enfermedad dolorosa, de llagas desde la planta de los pies hasta la coronilla, dice el capítulo 2, versículo del 7 a 8. Job describe todo eso que le acaba de acontecer como un día oscuro. Y eso habla de la profundidad y desesperación de su sufrimiento. Para Job, su dignidad y salvación se habían desvanecido como nubes. Y clamaba a Dios por entender: ¿por qué, Señor, me estabas tratando como si fuera yo tu enemigo? Cuando sufría era solamente por defenderte a ti, Señor. Cuando yo estoy sufriendo sinceramente, inocentemente y sin causa, sin poder ser respondido. ¿Qué hizo Job con su miedo? Y es en el intercambio que vamos a ver entre Dios y Job que el temor es un instrumento de gracia, porque nos ayuda a conocer a nuestro Dios. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos, dice Job capítulo 42, versículo 5. En ese intercambio que tuvo Dios y Job, se nos revelan 2 cosas que vamos a estar en este momento hablando. Y es primero, ¿qué nos revela sobre el carácter de Dios? Y cómo respondemos, cómo debemos responder. Y lo primero que vemos es que Dios es soberano. Y esto significa que Dios tiene autoridad, poder pleno y libertad de hacer lo que Él quiera. Dice Job 42, versículo 2. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Dios es soberano sobre todo, sobre la creación, sobre el universo, sobre el sufrimiento, sobre la humanidad, sobre el mal, sobre Satanás, sobre los ángeles. Dios es soberano. Entonces nuestra respuesta debe ser reconocer y someternos a la soberanía de Dios. Y me llama la atención que al momento en que Job recibe todas estas malas noticias por este siervo, él se rasgó las vestiduras y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Y dice estas palabras en el capítulo 1, versículo 20 al 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esto significa ver el ejemplo de Job, que nos vamos a echar a morir y llenarnos de desesperanza cuando lleguen los tiempos difíciles y aceptamos los tiempos de Dios soberanamente, porque vemos que Dios no nos responde en el momento que nosotras queremos. Tenemos la opción de confiar en lo bueno que Él es y descansar en su soberanía plena. La soberanía de Dios implica que Él está íntimamente involucrado en nuestras vidas. Él nos conoce completamente, Él nos sostiene. Cuando nosotras estamos convencidas de la gracia y el amor de Dios como Padre, estas verdades en el sufrimiento van a ser un gran consuelo. Segundo, la voluntad de Dios es para nuestro bien, es para el bien. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es sabio. Y cuando estemos en la presencia del Señor y le preguntamos: Señor, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué yo
tengo COVID-19 o por qué un familiar murió de COVID-19, por qué perdí el trabajo, por qué padezco de esta enfermedad. Yo quiero que hagamos estas preguntas pensando, por favor, pensemos en el siervo sufriente que nos habla Isaías 53, versículo 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentando en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ese hombre que menciona Isaías capítulo 53, 3, ese hombre es Jesús, el único justo que sufrió por la voluntad de Dios para el bien. Cristo también luchó en el Getsemaní. Él sobrellevó allí la angustia, pero a la vez Él se sometió a la voluntad del Padre para lograr lo bueno a través de su sufrimiento. Solamente recordemos la obra de Cristo, lo que Él padeció por nosotras. ¿Sabes? Cristo no merecía morir en la cruz, pero Él lo hizo por amor a ti, a mí y sobre todo por amor al Padre. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Nuestro sufrimiento tiene propósito. Entonces, nuestra respuesta es: necesitamos aprender a aceptar su voluntad. Y esto se logra cuando somos honestas con Dios, aprendiendo a preguntarle, en vez de hacer las preguntas ¿por qué?, sino hacerle la pregunta: Señor, ¿para qué nos pasó esto? Y aunque yo no te puedo decir con certeza las razones, podemos decir siempre para que Dios se manifieste. Amiga, Dios actúa sabiamente en el sufrimiento y es importante que reconozcamos que Él tiene propósito en el sufrimiento. Puede ser para nuestro bien o para el bien de otros, pero siempre es para su gloria y que pueda manifestarse en nuestras vidas. La Biblia narra de una historia de cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento y las personas le estaban echando como que la culpa, buscando la culpa que fue de repente por un pecado de sus padres. Y Jesús dice en Juan capítulo 9, versículo 3, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en sus vidas. Dios quiere cumplir su obra en nuestras vidas. Siguiente es: Dios te escucha. Job abrió su corazón delante del Señor y expresó sus preocupaciones con franqueza, porque Job sabía que Dios los escuchaba y que nosotros tenemos la libertad de poder venir ante Él con nuestras quejas. Job capítulo 7, versículo 17 al 19. Entonces, lo que debemos de hacer es correr hacia Dios y exponer nuestro temor, admitiendo nuestros verdaderos temores, no huyendo de ellos, ni cubriéndolos, ni negándolos, sino como Job, expresándolos honestamente ante Dios, en espíritu, lo que realmente sentimos, y en verdad, honestamente, sin ninguna máscara o falsedad. Porque el temor nos hace huir, nos hace escondernos, nos hace cubrirnos. Miren la imagen de Adán y Eva, recordémosla. Pero en Cristo, Dios nos invita a ser vulnerable, a poder exponernos. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo quiere tratar nuestros corazones. Cristo sabe lo que hay en ellos. Y Cristo es más grande que esos temores y miedos. Dice Juan capítulo 3, 19, 20. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros de Él. Que aunque nuestros corazones nos condenen, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Dios puede y quiere ayudarnos. Solamente deja que Cristo trate tu corazón. Dejemos que Él trate nuestro corazón. Dios responde, y Dios le respondió a Job en una tormenta, en el capítulo 38, versículo 1, le responde, y aunque no le responde lo que él quería escuchar, Dios nunca se dirigió al problema del sufrimiento cuando habló con Job.
El problema era que tanto Job y los amigos querían la respuesta ¿por qué nos estaba pasando esto? Pero esa era una pregunta incorrecta que produciría respuestas incorrectas, porque la pregunta correcta, en vez de ser ¿por qué?, es ¿quién? ¿Quién? Y una vez que Job entendió quién era Dios, todo se solucionó. La respuesta definitiva a todos nuestros problemas acerca del mal y del sufrimiento no se halla solamente en la información, se halla en una persona, y es en la persona de Jesucristo mismo. El clamor de los creyentes es ver la gloria de Dios y de su Salvador. Un día ese clamor va a ser respondido por siempre. Entonces, cuando reconocemos que Él, ¿quién es Él?, te va a pasar lo que experimentó Job. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora yo te veo con mis propios ojos. Job llegó a confiar y descansar que a través de su sufrimiento Dios estaba actuando sabiamente y ya Job no necesitaba cuestionarlo. En el clima de esta historia hay unas verdades que acaparan toda nuestra atención y Job reconoció la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios implica, recuerda que Él está íntimamente involucrado en nuestras vidas, que Él nos sostiene, que Él nos formó, que Él nos creó. Y sabes, eso nos hace confiar y descansar en Él. Podemos confiar y descansar en su soberanía y en su sabiduría. 2. Job reconoció quién era Dios. Job hablaba aquello que no entendía, cosas extraordinarias más allá de su comprensión. Saben, Job se arrepintió de su necesidad de saber. En su lucha con Dios, dice el capítulo 41, versículos 2 al 3, y los hombres, él quería saber. Pero él llegó a abandonar y hasta aborrecer esta necesidad de saber. El hecho de que Dios sí sabía y actuaba con sabiduría era ahora todo lo suficiente para Job. Mi sufrimiento tiene un propósito divino, aunque yo no sé por qué esté ocurriendo. Entonces, cuando nosotros confesamos la grandeza de Dios, a pesar de nunca saber, recordaremos las palabras de Job. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Durante los 6 años, durante esos meses que Esther estuvo entubada y en cuidados intensivos, para mí, en mi corazón, fue como una cirugía del médico por excelencia que estaba tratando mi corazón. Y durante ese tiempo pudimos experimentar a un Padre amoroso, todopoderoso, que nos sostuvo, que nos alimentó, que no nos dejó desmayar. Experimentamos su gracia y cuidado con Esther. Job quería una persona que se identificara con su dolor. Y Job capítulo 21, 34, él quería alguien que realmente lo pudiera consolar. Y siendo hombre, Cristo puede identificarse con el hombre. Siendo sin pecado, Cristo puede ofrecer una súplica perfecta por los hombres que representa. Jesús quiere consolarnos, dice, y podemos venir ante Jesús, dice Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar las fuerzas que necesitamos. Job fue recompensado también por su sufrimiento. Y cuando Dios le dijo, luego de haber sufrido todo lo que sufrió, esto es mi siervo Job, yo quiero, y lo bendijo porque la Biblia narra de que le dio hijos, también lo bendijo con otra fortuna porque sus amigos y mucha gente le dio dinero y Dios multiplicó eso. Dios también recompensó a Jesús en su sufrimiento. Él no se quedó en la muerte, sino que Jesús resucitó y fue exaltado. Mi experiencia vivida con Esther me ha enseñado que Dios sabe cómo recompensarnos por lo sufrido. Dios nos bendijo a nosotros con un segundo hijo, Esteban. Existen recompensas en el presente que es solamente la presencia del Señor, su provisión, pero existe una recompensa mayor.
una recompensa que aparece en Apocalipsis 25, versículo 4-5. Y es cuando Dios dice que en ese lugar, en el cielo, Dios mismo va a secar mis lágrimas de mis mejillas. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más muerte ni dolor. Y nos declara, yo hago todas las cosas nuevas. Entonces, si tú me estás escuchando esta mañana y tú no estás sufriendo, quiero que veas la historia de Job, porque nos enseña a ser sensible con aquellos que están sufriendo. ¿Sabes? A veces la presencia en silencio es el ministerio más poderoso. Cuando la gente sufre, los ejemplos, los razonamientos espirituales, las citas indiscriminadas de pasajes bíblicos no tienen el efecto esperado. La gente necesita con urgencia es que los escuchemos, que los acompañemos en su dolor, que les mostremos con nuestras vidas el Evangelio, les mostremos a Cristo. Quiero contarles que la enfermedad de Esther durante estos 6 años ha sido esa cirugía dolorosa, pero hemos experimentado en medio de las angustias, de los miedos, en medio de las complicaciones y consecuencias que Esther tiene después de la cirugía. Ella sufre de un reflujo gastroesofágico crónico, y esto hace que la niña se despierte en las madrugadas y hay que estar vigilándola para que no se broncoaspire. Saben, cada vez que yo me despierto, yo siento que Dios se despierta con nosotros. Durante este tiempo nos ha sostenido, nos ha cuidado, nos ha utilizado el sufrimiento con propósito, ha sido de bendición y ha ayudado a otros. Entender que hay alguien que se identifica con nuestro sufrimiento y ese alguien es Cristo. Entender eso me ha dado mucha paz, porque yo quiero que veamos que la cruz nos dice todo y que debemos de poner nuestra esperanza en aquel que nos sostiene cada día. Y hoy puedo decir esas palabras de Job: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. En el material hay 2 preguntas para meditar, y voy a dejarlas unos minutos para que respondan y regresemos a orar. Voy a repetir las preguntas. Dice en la primera: ¿qué deberías hacer cuando nuestros corazones nos agitan? 2, ¿qué crees que Dios está permitiendo en el sufrimiento, enfermedad o pérdida que estás experimentando en este momento o que podrías experimentar mañana? Las espero. Volvemos en un momento. Terminemos orando. Padre, reconocemos que el mañana nos puede traer lo inesperado, malas noticias, que nos hacen perder el control. Cuando eso ocurra, ayúdanos a confiar en ti, porque tú sabes lo que está pasando. En cambio, nosotras no. Ayúdanos a descansar en tu soberanía y cuidado hacia nosotras. Tú estás en control de todo y quieres manifestarte a nosotras y por nosotras. Ayúdanos a ver la obra de Cristo y esta sea nuestra inspiración para seguir. Padre, confieso que solo tu persona, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, está la fuerza para poder navegar lo inesperado. También te doy gracias por Cristo, porque Él compadeció lo mismo y nos puede inspirar. Gracias porque así como recompensaste a Job y a Cristo, también nos recompensarás a nosotros por lo sufrido. Levanto, Señor, esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te sigo invitando a que puedas seguir escuchando esta conferencia y que el Señor siga ministrando y trabajando en nuestras vidas. Dios te bendiga. Si te gusta este contenido, compártelo y síguenos a través de YouTube e Instagram, A Sus Pies Mujeres, y en nuestra página web www.asuspiesmujeres.com.